obstetricia familiar y comunitaria, especialización profesional en administración y gestión pública, más de 30 años de experiencia de docente en pregrado, posgrado, como responsable de cátedra y coordinadora académica, Paz Decana Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, Paz Secretaria del Consejo Nacional de Decanos del Perú. Obstetra Carmen Gamarra, muchas gracias por aceptarnos esta exposición. Todas las obstetras estamos muy a la expectativa sobre el tema. Es un tema muy importante que nosotros debemos saber como obstetras, y qué mejor que usted nos capacite. Bueno, le doy la posta a obstetra para empezar o para dar inicio con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos, mis queridos colegas. Un saludo muy especial a los organizadores del evento, del Hospital Subregional de Andahuaylas, a las autoridades que posiblemente puedan estar conectadas o ver el video del Gobierno Regional de Apurímac, por su compromiso con la salud sexual, con la salud reproductiva, específicamente con la salud materna. En este curso de tópicos selectos en obstetricia en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y en este tema específico, que es el manejo del medio interno, fluidoterapia en pacientes obstétricas. Para mí es un placer estar con todos y cada uno de ustedes a través de este avance en la tecnología, como es las sesiones en las aulas virtuales en forma sincrónica. Es decir, todos estamos conectados, todos podemos chatear, no hay ningún problema. Al final de la presentación vamos a tener 15, 20 minutos seguramente para poder responder alguna inquietud o para poder compartir sus experiencias, porque si algo he aprendido al estudiar educación, tanto el pregrado como el posgrado, es que el conocimiento es un compartir y que hay que socializar las experiencias. Es un placer pues estar con ustedes en octubre, el mes del Día Nacional de la Obstetricia, 10 de octubre, celebrar y recordar a Paulina Benita Cudó de Fechel, la primera directora de la Maternidad de Lima, hoy Instituto Materno Perinatal. Así es que es un orgullo para todos los obstetras del Perú ser los que hemos recibido el legado de Paulina Benita Cudó de Fechel y sentirnos a través de ellas representados en el Instituto de Maternidad de Lima, un Instituto Materno Perinatal. Asimismo, es un mes patriótico, es el mes de Grau, 8 de octubre. Sí, el día de mañana es el mes de Grau y tuve el placer, cortesía de nuestros colegas chilenos, al ser ponente internacional en el Congreso que se organizó en Chile, que me llevaran a visitar el Huáscar, ¿no? Y yo les dije a manera de broma, me voy a llevar el Huáscar a Perú. Y así es que acá me tienen ustedes con una gorrita que dice Huáscar, que es la del marino que ustedes pueden ver a mi lado en el Huáscar que se inmoló en el mar peruano. Entonces, creo que es un mes de mucha conmemoración para nosotros como obstetras y para nosotros como ciudadanos peruanos. Entonces, para poder abordar este tema del manejo del medio interno y fluidoterapia en pacientes obstétricas, que a la vez podemos extrapolar a todo tipo de pacientes, es necesario pues definir qué es el medio interno. Todos nosotros, seguramente a través de muchos años, hemos podido articular este conocimiento desde el pregrado. Y como seres humanos y en la historia de la medicina, desde el siglo XIX se definía como ese mar interior que bañaba las células, ¿no? El medio interno era ese medio líquido que bañaba las células. Es una definición del siglo XIX. Y actualmente en la mayoría de los libros de fisiología, así como en las normas técnicas de fluidoterapia y hemoterapia de la OMS, que voy a compartir con ustedes a través de los organizadores, se define como el conjunto de compartimientos líquidos separados por una membrana celular, o sea, por las membranas. Los más grandes y conocidos son el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el extracelular tenemos diferentes espacios, el sinovial, el pleural, el intracardíaco, etc. Y que entre todo este compartimiento existe lo que es el agua total corporal.
En este compartimiento de líquidos, que es el medio interno, nosotros necesitamos que haya un equilibrio, que haya una uniformidad. Esa uniformidad, ese equilibrio se denomina homeostasis. Entonces nosotros tenemos esta gráfica de Gannon, que es un libro que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros hemos leído junto a Guyton seguramente cuando llevamos el curso de fisiología, donde nos dice literalmente que el 40% de nuestro peso corporal de todo ser humano es el líquido intracelular y el 15% del peso corporal de todo ser humano es el líquido intersticial, es decir, lo que está entre tejido y tejido. Y el 5% del peso de todo ser humano es el plasma. Y hay otro porcentaje que está en los diversos economías, llámese aparato urinario, etcétera, y que esto es regulado por un sinnúmero de sistemas que ahora lo vamos a ver. Y como les digo, también existe ese espacio pequeño de líquidos transcelulares como el sinovial, peritoneal, pericárdico, líquido cefalorraquídeo, etc. Entonces, eso nos dice Gannon, nos dice Guyton, y eso es lo que también nos dice la OMS, es decir, reafirma ese conocimiento, porque el manual de la OMS data de este siglo, 2010 para adelante, mientras que Guyton, Gannon también tienen sus actualizaciones de este siglo, pero es un conocimiento que nosotros hemos adquirido, por ejemplo, en mi caso, hace 40 años, ¿no es cierto? Pero no ha cambiado, ¿sí? Es el 40% del peso corporal, el fluido intracelular, 15% el fluido intersticial, 5% el plasma. ¿Y por qué es necesario tener esto claro? Es necesario tener este concepto claro, que lo podemos ver inclusive a través de este esquema: líquido intracelular, líquido intersticial, líquido intravascular, el transcelular de los diferentes espacios, ¿sí? Y todo esto es el extracelular. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros, como profesionales de las ciencias de la salud, igual que otros profesionales, podemos calcular el volumen plasmático, el volumen sanguíneo, y tenemos obligación de hacerlo, sobre todo frente a nuestras pacientes obstétricas cuando vamos a atender un parto. No necesitamos estar frente a una clave roja para recién ponernos a pensar, oye, ¿cuánto sería el volumen de esta señora? Yo creo que muchos de nosotros tendríamos que hasta pensar en formatos diferentes en nuestros servicios de obstetricia para poder estar sumamente listos frente a cualquier cuadro de emergencia. Porque si algo tenemos que decir el día de hoy, que estamos haciendo manejo del medio interno, fluidoterapia en el contexto del COVID-19, es que nosotros como obstetras tenemos que estar convencidos, porque si no estamos convencidos, colega, no actuamos con esa, de repente, empatía. Pero yo creo que todos nosotros que estamos aquí reunidos el día de hoy sí lo estamos, convencidos de que las emergencias obstétricas se deben y se pueden prevenir. Entonces, en ese contexto de quehaceres que los obstetras tenemos en el país y en el mundo, pues tenemos que conocer que el peso, o sea, qué porcentaje del peso corporal es el plasma, qué porcentaje del peso corporal es la sangre, y poder calcular, por ejemplo, en una persona de 70 kilos, si sacamos que es el 5% de su peso, entonces tendrá 3.500 centímetros cúbicos de plasma. Una persona igualmente de 70 kilos, si asumimos el conocimiento que tenemos en las fuentes bibliográficas, medicina basada en evidencias, que el 8% de su peso corporal total es sangre, pues entonces sabemos que tendrá 5,6 litros. E inclusive, sí, Gannon, Guyton manifiestan y dan un valor promedio de hematocrito normal de 45%. Si nos vamos a las guías de la OMS, vemos que Gannon, Guyton están, obviamente, es medicina basada en evidencias, y la OMS toma inclusive parámetros un tanto más grandes para hablarnos del hematocrito, por ejemplo, normal en hombres, 40,7, 50,3. Entonces, 45 está acá al medio, ¿no es cierto? Muy bien. En este tema de nosotros comprender y entender qué es el medio interno, la importancia del medio interno, por qué tenemos que mantener el medio interno estable en homeostasis, tenemos también que recordar, reorganizar nuestros saberes en torno al concepto de ósmosis. Ósmosis es el proceso por el cual las sustancias se mueven libremente de un lugar a otro, ¿sí? A través de las membranas celulares y obviamente dependientes de la gradiente de concentración, ¿no? Ya no era una broma cuando nuestros maestros a veces nos decían, agarren su libro, pónganlo en su almohada y a ver si por ósmosis aprenden.
No sé si alguna vez les han dicho así sus maestros, pero a nosotros nos bromeaban de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tanto hacer como una metáfora, como un paralelismo de que, oye, pones tu libro bajo tu almohada y por ósmosis los conocimientos del libro van a pasar a tu cerebro, ¿no? O sea, y es el concepto, es el libre paso de las sustancias, como el agua básicamente, a través de las membranas, pero esto está regulado por la concentración que pueda haber al lado de una o de otra. Estas moléculas se les conoce como osmóticamente activas. Tenemos el sodio, tenemos las proteínas, el potasio, ¿no es cierto? En los fluidos corporales incluyen los electrolitos, sodio, potasio, cloro, proteínas. Entonces, la ósmosis nos dice, nos habla de este paso y que va a depender de la concentración de estos elementos. Por ejemplo, en esta lámina acá podemos ver que en el plasma el contenido proteico va a determinar que ingrese el agua, ¿sí? Y a eso vamos a llamarle presión oncótica. Y el agua también va a tener la capacidad de salir del torrente sanguíneo, va a tener la capacidad de salir de los vasos, eso se va a llamar presión hidrostática y eso va a depender de una serie de situaciones. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el tema de la fisiopatología de la clave azul, que seguramente lo van a revisar cuando hagan clave amarilla. El daño endotelial y la liberación de muchos mediadores químicos exacerban la salida del fluido, ¿sí?, hacia el espacio intersticial, dando como consecuencia los edemas, la citis, etc. Muy bien, entonces nosotros tenemos que mantener esta hemostasia en el cuerpo y también entender de que existe una presión oncótica, que es una forma de presión, como lo estábamos viendo en esta lámina acá, la presión oncótica, que de alguna manera retiene los fluidos dentro de los componentes del sistema circulatorio. Es tan simple como esta lámina. Si nosotros tenemos agua en un lado, una membrana permeable y un soluto al otro lado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad de retención y afinidad por el agua va a pasar a diluir la otra parte del contenido del recipiente. ¿Por qué? Porque hay una ósmosis, una facilidad del paso a través de las membranas que va a depender de la concentración, ¿sí?, de los iones en ambos lados. Muy bien. También existe, así como existe la presión oncótica, existe la presión osmótica, que podría decirse que es la presión que impide la ósmosis. Es decir, es un mínimo de valor de componentes que debe haber en un espacio para que el agua no fluya libremente de un lugar a otro. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que las soluciones isotónicas para el ser humano deberían estar en un promedio de 300 milosmol por litro. ¿Sí? Por encima de esto estaríamos hablando de soluciones hipertónicas y por debajo de estas las soluciones hipotónicas. Este valor es un valor promedio, ¿no? Porque nosotros, si no tenemos esta homeostasia y estas soluciones isotónicas en el medio interno, ¿qué va a pasar? Pues si la solución es hipertónica, lo que está rodeando a la célula se va a deshidratar. Es decir, la célula va a perder agua. Si la solución que está alrededor de las células en el medio interno, por el contrario, es hipotónica, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar hacia la célula, se va a edematizar la célula y en ambos casos, evidentemente, las células no van a cumplir con sus funciones fisiológicas y dependiendo de dónde se encuentren estas células, hígado, pulmón, corazón, cerebro, riñón, etcétera, glomérulo, vasos sanguíneos, etcétera, va a empezar a haber un daño en el funcionamiento de ese tejido, primero de esa célula, luego un daño en el funcionamiento de ese tejido, y posteriormente un daño en el funcionamiento fisiológico de ese sistema. Entonces se va a dañar el sistema urinario, no va a haber una producción adecuada de orina, se puede dañar el aparato respiratorio, etcétera, dependiendo de la patología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer al recordar, al organizar estos saberes? Es decir, que nosotros tenemos que
garantizar de que el medio interno sea isotónico, que tenga la cantidad de agua necesaria, y eso, como vamos a ver también más adelante, está determinado por la concentración de sodio, que lo fisiológico debe ser 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y como decíamos acá, la solución isotónica es de 300 milosmol por litro, porque el plasma, sí, su valor normal es de 270 a 300 miliosmol por litros. Eso es lo que nosotros debemos aspirar a través de la terapia denominada fluidoterapia, que nuestros pacientes tengan, que puedan haber llegado a una situación de desequilibrio osmótico, producto pues de una infección, de una hemorragia, de una patología crónica, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si bien es cierto, el cuerpo humano necesita una homeostasis, esta puede ser regulado a través de diferentes sistemas. Entonces, tenemos el aparato tegumentario, que se dice que la piel es el órgano más grande de la economía del cuerpo humano, por si acaso, ¿no? Tenemos el sistema renal, el sistema digestivo, el aparato circulatorio, el sistema nervioso y endocrino a través de una hormona muy conocida como la antidiurética, la aldosterona, el aparato respiratorio. Cada uno de ellos tiene una función en la regulación del medio interno, dependiendo de la patología que pueda estar sufriendo el paciente. Entonces, este medio interno, que ya hemos dicho que es el líquido que rodea las células, los tejidos, ¿sí? Básicamente está conformado por el líquido intersticial, sangre y linfa. La linfa juega un papel muy importante, ¿no? Y está claro que estos fluidos pues contienen los nutrientes que nosotros o el paciente va a ingerir de diversas maneras, ¿sí? Dependiendo de qué patología curse, como les digo, porque puede ser un paciente, por ejemplo, en obstetricia y una hiperemesis gravídica, ¿sí? Y también de oxígeno, y si estamos hablando de tiempos COVID, vamos a ver seguramente muchos pacientes con problemas respiratorios obstétricos, como lo estamos viendo en los hospitales COVID de emergencias de Vía El Salvador, o muchos hospitales, llámese Coyique, Vitarte, etcétera, donde las gestantes están entrando en estos cuadros de problemas respiratorios, neumonías. Muy bien, entonces, en la nutrición se produce un intercambio de sustancias entre nuestras células y el exterior del cuerpo humano. Gracias a este intercambio de diversos aparatos, ¿no es cierto? Llámese el respiratorio o llámese el urinario, ¿sí? Y del sistema de transportes digamos, del aparato circulatorio y sobre todo, como les decía en la lámina anterior, del sistema linfático. Este intercambio no es directo, es decir, el oxígeno no atraviesa todo tipo de barreras, de membranas para llegar al órgano que lo necesite, sino se hace a través, evidentemente, del aparato circulatorio y a través del medio interno, porque sale del aparato circulatorio a lo que le llamamos también plasma intersticial, ¿no? Y por eso se habla de principalmente 3 componentes: la sangre, ¿sí? La linfa y el plasma intersticial o líquido intersticial, ¿no es cierto? Los nutrientes captados por el aparato digestivo y el oxígeno adquirido por el aparato respiratorio van a pasar de la sangre, ¿no?, al líquido intersticial o al plasma intersticial y de ahí a las células. Recordemos inclusive una definición básica que todo obstetra maneja, como es el shock hipovolémico, ¿no? El shock hipovolémico, uno diría, es la caída de la presión arterial, es la pérdida de sangre, ¿no? Pero la definición exacta del shock hipovolémico es la hipoperfusión tisular, que causa problemas fisiológicos, ¿no es cierto? Entonces, estamos llegando justamente a corroborar este concepto de que es necesario que funcione en una forma equilibrada todo este medio interno para que las células de los diferentes órganos estén adecuadamente oxigenadas y puedan cumplir con su
fisiología. Y entonces, al mismo tiempo, este mismo sistema recoge el CO2 y recoge también las sustancias de desecho a través del líquido intersticial, también denominado plasma intersticial, para ser expulsado, eliminado a través de la linfa. Este trasiego de sustancias, o sea, este paso de sustancias, provocan variaciones en la composición del plasma intersticial dependiendo, ¿sí?, de la alimentación, dependiendo del peso, dependiendo de la nutrición, etcétera, así como de la sangre. Y para que esto pueda seguir funcionando correctamente y el cuerpo humano no se desequilibre, no se desnivele, es necesario mantener constante la composición de este medio interno. ¿Y cómo lo vamos a lograr? El plasma sanguíneo se filtra desde los capilares hacia el líquido intersticial y desde el líquido intersticial a los capilares. El sistema linfático recoge el exceso de este plasma intersticial o líquido intersticial que se produce y lo va a devolver a la sangre dependiendo de cómo esté el volumen, la concentración de potasio, la concentración de sodio, las proteínas, etc. Entonces, gracias a este ir y venir del líquido, de los iones, a través de las diversas membranas, dependiendo de la presión osmótica de cada uno de ellos, a un lado o al otro lado de los espacios, ¿sí? Gracias a este flujo de líquido entre el plasma intersticial y el plasma sanguíneo y la linfa, la composición de este medio interno se va a mantener constante y se va a mantener en equilibrio. Y es lo que nos pasa a todos nosotros que estamos ahorita sentados en esta sala sincrónica. Estamos bien, no tenemos ningún problema, nuestro medio interno está bien. Entonces, a eso nosotros le denominamos homeostasis. Y si alguno de nosotros, que Dios no quisiera, pasar algún problema o algún paciente nuestro pasar algún problema, una hemorragia, un RPM de muchas horas, que el paciente entre en una infección, un COVID-19 o lo que fuera, va por diversos mecanismos desestabilizar ese medio interno. Y dependiendo de la patología, hay que equilibrar ese medio interno. Entonces, llegamos al segundo ítem de esta presentación, la fluidoterapia, ¿no es cierto? Entonces, la fluidoterapia, que muchos podrían creer, oye, es colocarle una vía a una persona, oye, discúlpame, hay que pensar inclusive que, mira, cualquier paciente, cualquier usuaria nuestra que llega a nuestro servicio, teóricamente no está pasando por deshidratación, no tiene problemas de pérdida de líquidos, o sea, me estoy hablando de pérdida de líquido intravascular, etcétera. Entonces, ella está en una homeostasis, está pasando por un trabajo de parto, pero eso no significa que no tenga una homeostasis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cursa de repente, sí, con un RPM de algunas horas, y nosotros vamos a empezar a colocarle una vía, hay que tener cuidado de que esta no debe pasar a chorro, no podemos descuidarnos de la vía, etcétera, porque la vía es solamente un medio para pasar un fármaco. Eso es parte de una terapia de una fluidoterapia. Entonces, hay que tener en cuenta de que es necesario que nosotros, todos los profesionales que atendemos pacientes, tengamos la capacidad de reconocer de que la fluidoterapia es una medida terapéutica y es una medida terapéutica muy importante que se usa en medicina de urgencias. Es una medida terapéutica muy importante. Su objetivo primordial es la corrección del equilibrio hidroelectrolítico, es decir, el objetivo más importante es mantener justamente esa homeostasis. Existe un arsenal terapéutico grande para la fluidoterapia en cuidados críticos. Inclusive, actualmente, si nosotros leemos los manuales de la OMS, se cuestiona el uso cotidiano y típico que se hace de algunos fluidos. Porque, como les vuelvo a repetir, si tú eres una paciente, tú, yo, cualquiera de nosotros puede llegar a un hospital, que no estás con un problema de volumen, pero sí estás con un problema de electrolitos, entonces es diferente, no te van a transfundir grandes volúmenes porque puede haber una sobrecarga a tu corazón, sí, puede haber problemas de presión arterial, etcétera, ¿sí? Entonces hay ciertas contraindicaciones también para la fluidoterapia. Entonces se dice
de que para hacer fluidoterapia se requiere conocimientos precisos sobre la distribución de los líquidos corporales, se requiere diagnósticos precisos para saber en este tipo de paciente qué fármaco que de todo mi arsenal terapéutico voy a usar. Entonces, hay un ítem muy importante que dice, los fluidos deben ser administrados con la misma precaución como si tú estuvieras poniendo cualquier fármaco, es decir, tú no le vas a poner ampicilina, penicilina, gentamicina o lo que fuera a cualquier paciente porque está inscrito en la historia. Ojo, y por ejemplo acá me encantaría lanzar una pregunta para que me vayan contestando en el chat, ¿no? Es decir, tú puedes poner ergometrina a una usuaria, porque nosotros los obstetras generalmente atendemos usuarias que está pariendo y que todavía no haya salido la placenta. ¿Puedes ponerla o no puedes ponerla? Por ejemplo, pónganme sí, no en el chat, ahí lo vamos a revisar luego. Porque resulta que a una obstetra en un hospital XX22, el emergencista le ordenó a la obstetra colocar ergometrina, ¿sí? Porque estaba la paciente cayendo en un shock por una hemorragia por retención placentaria. Entonces, la obstetra le pone, la paciente fallece, cosa que nunca debió ser, no estamos en emergencias obstétricas, pero tiene que ver con fluidoterapia y con este concepto importantísimo. Entonces, luego va a juicio, ¿sí? Y sencillamente el juez le dice a la obstetra dice que lo puso por indicación del emergencista y el juez le dice, discúlpeme, el emergencista, el luciólogo puede indicar lo que fuera, pero usted también es profesional de las ciencias de la salud, es obstetra y tiene la ley 23346, la ley 28753 y usted tiene que determinar si se pone o no, si no cuestionar o preguntar o decir o recordar, oiga, esta droga no se puede poner por esto, por esto, por esto. Lo pongo de todas maneras porque se supone, y acá sí me gusta hablar de la mesa de 4 patas. O sea, una mesa tiene 4 patas. Para que algo funcione, creo que nosotros desde ahora debemos empezar siempre a pensar en trabajar en equipo. Así es que no se trata de quién ordena a quién o si alguien está contraordenando o oponiéndose o algo así. Somos un grupo de profesionales que tratamos de salvar vidas. Entonces, esta historia tiene que ver con este concepto. La fluidoterapia no es poner cloruro de sodio o dextrosa al 5% y pásale nomás. No, va más allá de eso. Es como colocar fármacos, ¿sí? Y tenemos que tener el mismo cuidado que cuando colocamos cualquier otro fármaco. Los fluidos endovenosos tienen una variedad de usos que incluyen proporcionar los requerimientos normales de mantenimiento del fluido en un paciente que no tiene habilitada la vía oral. Por ejemplo, pacientes con hiperemesis gravídica, pacientes embarazos triples, embarazos múltiples, que inclusive tienen que abrirles, ¿sí? Catéter venoso central. Así es. Pacientes que no logran comer, hay que pasarles soluciones con nutrientes a través de una vía de cateterismo central. Proporcionar fluidos de reemplazo para pérdidas anormales que ocurren como resultado de cirugías, así es, puede ser cesáreas o traumas, problemas en el parto, hemorragias, hematomas, cuántas otras situaciones en obstetricia, o patologías que puede ser desde una preeclampsia, que sabemos que hay que hacer un balance hídrico y un manejo del medio interno bastante estricto, como problemas de infección que pueden llevar a otro tipo de shock que tiene que ver justamente con problemas y manejo del medio interno. Corregir trastornos electrolíticos o hipoglicemia, inclusive enfermedades de tipo endocrinológicas, y actuar como un vehículo en la administración de ciertas drogas. Es lo que les digo, o sea, el mismo hecho de tener que colocarle una vía para que sea el medio para poner los antibióticos implica de que tengamos cuidado con esa vía, que le pase los volúmenes adecuados. Esa paciente es cardiópata, no es cardiópata, cómo está funcionando el riñón, etcétera. O sea, es de mucho cuidado.
Entonces, después de revisar estas láminas que he tratado de resumirlas, empecé como con 20, luego las tuve que volver un poco menos en la medida de que el tiempo no nos podría dar para hacer una revisión exhaustiva, pues llegamos a la conclusión de que el agua es sumamente importante para la vida, ¿no? Es determinante para la vida. Entonces, es necesaria, ¿no? Para que tengan los procesos vitales, ya que casi todas las reacciones bioquímicas, ¿sí?, se producen en medio acuoso. Y hay una conclusión que nos dice de su importancia. No podría existir la vida sin agua, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, no podemos tener a nuestras usuarias gestantes que están por parir, que no son pacientes, porque el parto es fisiológico, deshidratadas. Y yo creo que desde hace 35 años, a ver, me ayudan los organizadores, hay micrófonos abiertos, apaguen sus micrófonos para no tener interrupción con el sonido. Muy bien, entonces, el agua es sumamente importante para nuestras usuarias y por eso desde hace 35 años, según las declaraciones de Fortaleza que fueron publicadas en Lancet, ¿sí?, se sabe que nuestras pacientes tienen que estar hidratadas durante todo el trabajo de parto y eso no implica ponerles vía por si acaso, sino que deben estar hidratadas por vía oral. Entonces, el agua es fundamental para que se pueda dar las funciones, las reacciones bioquímicas, desde la contracción uterina que va a permitir la dilatación, los pujos y todo lo demás. Muy bien, estas funciones bioquímicas y fisiológicas del agua son trascendentales para la vida. ¿Cómo qué? Como ser componentes estructurales de las macromoléculas como las proteínas y los polisacáridos. Son sus propiedades físico-químicas. Es un excelente medio de transporte en el organismo y hemos visto que puede pasar de un lugar a otro y eso va a acarrear cambios inclusive en la composición isotónica de las soluciones y como disolvente universal. Permite que se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas. Es el sustrato de diversas reacciones enzimáticas y permite conseguir un equilibrio de la temperatura que es tan importante para el ser humano, mediante su carácter termorregulador. Todas estas características y funciones del agua son exclusivamente gracias a sus propiedades físico-químicas. Entonces, debe haber un balance normal en el agua corporal. Nosotros, los obstetras, debemos recordar de que el volumen total de agua correspondiente al peso corporal es del 60%, ¿sí? Hemos dicho que de todo el peso, el 40% era intracelular, el 20% extracelular, 15% intersticial, 5% plasma y el volumen total de agua 60%. ¿Sí? Este volumen total de agua se divide en dos grandes compartimentos que a la vez se dividen en otros, como ya lo hemos determinado en láminas anteriores, intracelular, extracelular. Del extracelular, el más importante es el plasma, ¿sí? Y obviamente el líquido intersticial, que algunas literaturas lo llaman plasma intersticial. La regulación del volumen intracelular se consigue en parte, miren ustedes, esto es trascendental e importante, mediante la regulación de la osmolalidad del plasma. Es decir, el plasma va a determinar la homeostasia intracelular, va a determinar la regulación de la vida intracelular. Entonces, si perdemos sangre a través de una hemorragia o si hay otros tipos de shock, porque ustedes saben que hay shock por estancamiento del lecho vascular, ¿sí? Hay 4 tipos de shock, no me compete, no estamos haciendo emergencias, pero también tenemos que reconocer eso. O sea, no solamente vamos a perder la hemostasia porque tenemos una hemorragia, puede ser por una infección, y vamos a llegar a un shock séptico, puede ser por un problema de shock cardiogénico, etcétera, 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 que va a alterar no solamente el contenido, sino también la circulación de este espacio y entonces va a dañar la homeostasia intracelular. ¿Por qué? Porque esta homeostasia intracelular está regulada básicamente por la osmolalidad del plasma.
¿no? A través de cambios en el balance del agua. Entonces, el mantenimiento del volumen plasmático, que determina el volumen intracelular, ¿sí? Está fundamentalmente, es una adecuación entre la perfusión de los tejidos y está directamente relacionado con la regulación del sodio. Así es que el sodio, que era un elemento al cual nosotros lo hemos estudiado desde la química pura, la fisicoquímica, la bioquímica y ahora en la fisiología, es un ion que regula el volumen plasmático. Entonces, nosotros tenemos que tener un balance normal del agua corporal. Y esto va a depender, no va a ser lo mismo. Posiblemente me están escuchando ustedes detrás de 28 años, son jóvenes, entonces de la edad, yo tengo casi 60, va a depender si somos hombres, si somos mujeres, va a depender si somos obesos, no somos obesos, o somos grandes para no herir susceptibilidades. Entonces, el porcentaje de agua va a depender de la edad. Y no solo de la edad, porque estas dos personas podrían tener la misma edad, sino del peso. A mayor tejido adiposo, menos agua, por si acaso, y acá está. O sea, va a depender del estado fisiológico. El agua total corporal va a ser menor cuando hay más grasa o tejido adiposo, cosa que es diferente en un estado fisiológico como es la gestación. No estamos en modificaciones del embarazo, que sería bueno siempre recordarlo, ¿sí? Donde aumenta el volumen del fluido sanguíneo en la mujer, aumenta la sobrecarga del aparato cardíaco, respiratorio, etcétera. Todo eso seguramente lo van a ver cuando hagan claves, pero los estados fisiológicos de las personas van a determinar la cantidad de agua total. Entonces, este balance normal del agua corporal se va a deber a las fuerzas osmóticas, ¿no? Son el determinante fundamental de la distribución del agua y va a depender evidentemente del sodio, el potasio, el cloro y las proteínas, como hemos visto en las láminas anteriores. El agua puede cruzar libremente casi todas las membranas, ya lo hemos dicho, y como resultado los fluidos corporales se mantienen en un equilibrio osmótico, que hemos dicho que es promedio 300 miliosmol por litro, puede ir más, menos, sí, es un rango mayor, pero es el promedio. Esta lámina la estamos viendo, ¿no? Una solución diluida de agua, la membrana celular, solución concentrada. ¿Cómo va a poder pasar o mantenerse debido a la presión osmótica? Entonces, a veces entramos en confusión con los términos de osmolalidad y osmolaridad. Bueno, cuando revisamos la bibliografía, nos dice Guyton Gannon que no hay grandes variaciones. El tema es que uno mide en kilogramos y el otro en litros, ¿sí? Entonces, la osmolalidad son los osmoles por kilogramo de agua, ¿sí? Y la osmolaridad son los osmoles por litro de solución o litro de agua, que al final 1 kilo de agua es igual que 1 litro de agua, por lo tanto, la diferencia es casi mínima según los textos. Y ya hemos visto que la osmolaridad plasmática es un promedio de 300, miren ustedes, acá está la bibliografía, 282 más menos 4 miliosmol por kilogramo. Ahora, la osmolaridad plasmática se mide con el osmómetro, que es un aparato que debe haber en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, no hay mayor diferencia, uno es en kilogramos, el otro es en litro. La osmolaridad es más fiable. ¿Por qué la osmolaridad es más fiable? Porque se habla por kilogramo de agua, porque los solutos están disueltos en agua y no en todo el volumen. La osmolaridad, mayor número de solutos, menor cantidad de agua. La osmolaridad, baja osmolaridad, mayor cantidad de agua. Entonces, hay que conocer cuál es la composición del líquido intracelular y del líquido extracelular. Y yo creo que todos nosotros ya hemos revisado esto en fisiología, ¿sí? En obstetricia, porque acá hay muchas láminas de la OMS que les estaba diciendo del tratado que tiene de fluidoterapia y hemoterapia, y también muchas láminas de Guyton Gannon, fisiología, y de Williams. Así es que el intercambio interno de agua y solutos entre compartimientos
¿no? Permite la distribución neta de agua entre uno y otro compartimiento ante cambios de osmolaridad de un componente. ¿Cuál es el componente que hemos dicho? El sodio, ¿no? El sodio es el soluto extracelular principal, ¿sí? Y yo creo que eso siempre lo recordamos. Y el potasio es el intracelular. El sodio es el componente, es el soluto más importante extracelular. Su concentración se utiliza como un índice de osmolaridad, directamente para el líquido extracelular o indirectamente para el intracelular. Y entonces podemos ver aquí en esta tabla, que espero, yo les voy a dar la presentación. No se preocupen, a través de los colegas organizadores, yo les voy a dar la presentación para que ustedes la puedan revisar con mucha paciencia. Se supone que los que somos docentes, ¿sí? Porque podemos ser obstetras, podemos ser profesionales médicos cirujanos muy competentes, pero a la vez tenemos que ser docentes. Y los docentes sabemos que tenemos que socializar el conocimiento. Los docentes no nos vamos a molestar porque alguien utilice nuestras PPTs. Al contrario, nos hace felices que utilicen nuestras PPTs. Los docentes no nos vamos a molestar si alguien coge nuestras fotos porque al contrario, están socializando el conocimiento. De eso se trata. Entonces, en el compartimiento extracelular, miren ustedes, nosotros tenemos mayor miliequivalentes por litro de sodio, 135 a 140. Y en el compartimento intracelular tenemos mayor miliequivalentes por litros de potasio. Acá, para que nunca se olviden, 135, 145, 145, 155, ¿sí? Más o menos los miliequivalentes. El calcio, miren ustedes, más en el extracelular, ¿sí? El magnesio en ambos espacios, el cloro, miren, más en el extracelular, por eso se pone cloruro de sodio, ¿sí? Muy bien, la composición del compartimiento extracelular se hace equivalente o debe equivaler a la del plasma, ¿sí? Por eso es que también se llama plasma intersticial. El sodio conjugado en la mayoría de las veces con el cloro, ¿sí? Con el cloro, que aquí lo vemos, determina, miren ustedes, el 90% de la osmolaridad plasmática. En el compartimiento intracelular es el potasio, el ion, catión más importante y el que determina la osmolaridad del ambiente, ¿sí? Intracelular. La OMS. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS no está lejos, miren ustedes, sodio 142 promedio, ¿sí? La OMS te habla casi de promedios, ¿no? Intersticial, ahí está, ¿sí? Potasio 160, más elevado, ¿se dan cuenta? Esto es Guyton, esto es OMS. Muy bien, entonces, los fluidos de mantenimiento que debemos nosotros siempre apostar, son fluidos que se usan para reponer, OMS, las pérdidas fisiológicas que ocurren en un paciente a través de la piel, ¿sí? O sea, un paciente, oye, alguien que está corriendo una maratón, pues, no sé, y está, se ha deshidratado por pérdidas, sudor exhaustivo. Pulmones, porque si está sudando, está respirando más y necesita más componente de agua para hidratar justamente el proceso respiratorio también demanda el uso de agua. Heces, oye, de repente está con una infección, ¿no? Una diarrea. Yo he vivido la pandemia del cólera, me ha dado el cólera también, ¿sí? O problemas tanto en el funcionamiento del sistema urinario, que va obviamente tener como consecuencia problemas en la orina. Ya que una proporción considerable de estas pérdidas de agua, los fluidos de mantenimiento están compuestos principalmente de agua en la forma de solución de dextrosa. Algunas de estas soluciones también tienen componentes electrolíticos. Entonces, ¿cómo vamos a mantener estas pérdidas? Va a depender, miren, hay una regla, ¿sí? Dependiendo del peso, hasta 10 kilos, más de 10 kilos, adultos, todos los pesos, ¿sí? 35 centímetros cúbicos por kilo por hora. Es lo que debe consumir. 1 miliequivalente por kilo por hora.
en las 24 horas, ¿no? Y acá 0,75 por kilo por hora, ¿no? En las 24 horas. Muy bien, entonces acá vemos inclusive cómo estos diversos iones o cationes, ¿sí? En los cristaloides vemos que es básicamente una solución salina normal de cloruro sodio al 0,94 va a tener esta cantidad de miliosmol por litro, que es justamente lo que se requiere. Y acá les traigo justamente también de la OMS otra lámina donde nos dice que es necesario también usar soluciones salinas balanceadas como el lactato Ringer o Ringer lactato. Esta es una traducción, por eso lo traducen Ringer lactato. Nosotros lo conocemos como lactato Ringer, que vamos a verlo más adelante. Entonces debe haber una ingestión diaria de agua, como agua propiamente dicha, el agua en los alimentos también, ya en las sopas, caldos, en las frutas, etc. La ingestión de agua es muy variable entre las diferentes personas e incluso dentro de la misma persona en función del clima. No vamos a consumir la misma cantidad de agua si estamos en invierno, si no hacemos actividad física, ¿sí? E inclusive dependiendo de los hábitos. Yo que soy una persona grande, por no decirme vieja, grande, sí, he pasado por las épocas hace 50 años donde el agua que había en la mesa tenía que ser mate de algo, que es algo que se le critica mucho en las zonas rurales, por ejemplo, ¿sí? O cuando tenías una mejor posición era tu gaseosa, pero agua pura era pobreza. Entonces, ahora yo creo que los que más dinero tienen ponen agua pura en la mesa porque son los que más nivel cultural, académico tienen, por lo tanto toman agua pura, ¿sí? Ya hay que evitar los mates, sabemos muy bien nosotros como obstetras que hacemos consejería nutricional. Entonces, se debe ingerir, ¿sí? En forma de líquidos o agua del alimento, ya sea sopas, el agua tomada sola, la leche, lo que fuera, 2100 mililitros por día, ¿sí? Y se sintetiza en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono, teniendo una adecuada dieta, 200 mililitros por día. Esto proporciona un ingreso total de agua de promedio 2.300 mililitros por día. También existen las pérdidas diarias de agua, ¿no es cierto? Dentro de ellas, la que hay veces menos caso le hacemos, pero si una usuaria nuestra está en trabajo de parto, dice, respira jadeando con la contracción, respira jadeando, etcétera, entonces ella va a tener más pérdidas insensibles. Además está caminando, ya no deberían echarse, acuérdense, el Consejo Mundial para el Parto Humanizado Normal es getting out of bed, o sea, deja la cama, ¿sí? Entonces va a haber mayor pérdidas insensibles durante el parto. Por eso la importancia de la hidratación. Parte de estas pérdidas de agua no pueden regularse de un modo preciso, son las insensibles. La que pierde por evaporación las vías respiratorias y difusión a partir de la piel, o sea, tanto las vías respiratorias como piel, se pierde un total de 700 centímetros cúbicos al día. Independiente, ese es promedio por una persona normal. Sí, pero si tú te sales a correr, a sudar, vas al gimnasio o estás en trabajo de parto, evidentemente la pérdida va a ser mayor. O si estás con fiebre, también va a ser mayor. Inclusive hay literaturas que hablan de sumarle 80 a 100 centímetros cúbicos por cada grado centígrado de fiebre. ¿Sí? Sudor, miren, 100 mililitros por día, pudiendo aumentar hasta 1 o 2 litros dependiendo de las horas o el tipo de ejercicio. En las heces también se puede estar perdiendo en heces normales, no diarreicas, ¿sí? 100 centímetros cúbicos y hay literaturas que también hablan de 200 centímetros cúbicos. Los riñones, lo mínimo que se debe pedir que se produzca al día es 0,5 centímetros cúbicos de orina, pero sabemos que esto va a depender del consumo de agua. El medio más importante, porque el organismo mantiene un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas y electrolitos, es justamente el tema del aparato urinario, o sea, la producción de la orina.
Y entonces tenemos acá, justamente acá están los signos de sumas y restas, porque el balance hídrico no es otra cosa que el ingreso y el egreso de los componentes líquidos en una suma, en una resta, va a salir positivo o negativo, y dependiendo del valor que se encuentre, y si está en la positividad o en la negatividad, se va a proceder con tomar una decisión respecto a la reposición de líquidos y la fluidoterapia. La sed y la concentración urinaria son las principales defensas contra la hiperosmolaridad. Es decir, si se ha perdido mucho líquido a través del sudor, o la paciente, van a preguntar a nuestras pacientes que están dilatando, y muchas de nosotras posiblemente también hemos sido mamás, hemos dado parto normal. Las mujeres se mueren por querer tomar agua. Aumenta la necesidad de agua porque evidentemente ellas están en una propia maratón, están tratando de parir. Mientras que la excreción renal de agua es la principal defensa contra la hiposmolaridad, porque por exceso de ingesta acuosa. Es decir, en vez de que haya una dilución del medio interno, oye, el riñón empieza a producir más orina para que no se desequilibre el medio interno. Asimismo, hay todo un sistema endocrino que tiene que ver con el mantenimiento de estos niveles de agua, como es la hormona antidiurética, que la conocemos más que como arginina vasopresina, ¿no? Nosotros la conocemos más como antidiurética. Antidiurética, o sea, no permite, ¿qué cosa? La diuresis, no permite la formación de orina. Se une a receptores específicos en los túbulos colectores, como los receptores B2 acoplados a la formación del AMP cíclico, desde el punto de vista bioquímico. La hormona antidiurética origina una disminución, se dan cuenta, en el flujo urinario en el glomérulo. Entonces no permite, pues evidentemente, que se forme la orina, ¿no? El intervalo de valores de la osmolaridad urinaria va desde un mínimo de 50 a 80 miliosmol por kilo, ¿sí?, de agua, a 1200 miliosmol por kilo de agua. Es decir, eso es la concentración de la orina. Hay veces orinamos más claro dependiendo de la cantidad de agua que tomamos, como más oscuro dependiendo de la cantidad de agua que tomamos. Y en los pacientes va a depender de la patología. Si están cerca a un shock de clave amarilla, por ejemplo, un shock séptico, vamos a ver que va casi disminuye la producción de orina porque hay todo un desequilibrio hemodinámico en el cuerpo. Igualmente, sabemos nosotros que para lograr decir que estamos sacando a X paciente de un shock hipovolémico, uno de los elementos que tenemos que ver es que por lo menos haya formación de orina de 0.5 centímetros cúbicos por kilo de peso, ¿no es cierto? El umbral de osmolaridad plasmática en el que se comienza la secreción de la hormona antidiurética es aproximadamente 280 miliosmol por kilogramo de agua. Es decir, cuando la orina está tan concentrada, ya o menos concentrada, entonces hay que aumentar la producción de la antidiurética. Cualquier factor que interfiera con este mecanismo endocrino dependiente de la hormona antidiurética interferirá evidentemente con la capacidad de concentración de la orina. Como la mayoría de las hormonas en el sistema endocrino, sabemos que tiene que ver con el hipotálamo, con la hipófisis, ¿no es cierto? Y en este caso, básicamente con el lóbulo posterior de la hipófisis. El hecho de que el líquido extracelular sea en gran medida una solución de cloruro de sodio en agua, o sea, ese es el componente en gran medida del líquido extracelular, y que este líquido extracelular, como hemos visto en otras láminas, va a determinar la situación del intracelular, y la situación del intracelular va a determinar la fisiología del cuerpo. Entonces, imagínense la importancia del cloruro de sodio. Implica que los trastornos de este balance de sodio y agua estén estrechamente relacionados. Entonces nosotros tenemos aquí que las situaciones de hiponatremia, es decir, baja de sodio, o hipernatremia, van a corresponder a cambios relativos en la concentración de sodio, dicho de otro modo,
Esto no solamente es un tema de baja de sodio o aumento de sodio, sino también aumento de sodio y agua, es decir, un desbalance completo del medio interno. Acá está, por ejemplo, un ejercicio de requerimientos diarios de agua que pueden calcularse mediante la regla 421, ¿sí? Que está basada en la relación peso corporal, tasa metabólica. Por ejemplo, un paciente de 65 kilos se deberían administrar 40 centímetros cúbicos por hora por los 10 primeros kilogramos. Acá está, ¿sí? ¿Ya? De peso, más 20 por hora por los siguientes 10 kilogramos de peso y por los otros 45 kilogramos restantes, el del peso total, ¿sí? En total, 105 mililitros por hora. 40 más 20 más 65. Es una regla que, bueno, los intensivistas, los emergencistas la manejan. Nosotros tenemos que conocerla para no admirarnos de repente de las indicaciones, para estar al tanto de las indicaciones. Nosotros no somos ni fiscal ni jueces para ver si se está haciendo bien o mal algo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por eso les digo, trabajar en el concepto de trabajo en equipo. Sumar, es lo que tenemos que hacer. Entonces, el balance hidrosalino, ¿sí? Y acá hay una frase, el agua sigue a la sal como la sombra al cuerpo. Entonces, la cantidad de sodio es importante. Si hay un exceso de sodio, ¿qué va a haber? Va a haber edema, va a haber hipertensión. Si hay un déficit de sodio, va a haber hipotensión y va a haber taquicardia. Bueno, esto no es tan simple. O sea, esta conclusión no es tan simple para llevarla a la fluidoterapia, ¿sí? Es decir, ya como tiene edema, quitemos sodio y no es tan simple. El sodio, acuérdense, no está solo, está con el cloruro. Acuérdense que va a depender del funcionamiento del aparato cardiovascular, cómo está el riñón, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de otras situaciones dentro de la fisiología del cuerpo humano que también va a incidir en este balance hidrosalino. Pero esto es, digamos, en condiciones normales lo que puede estar pasando. Entonces, el término deshidratación, miren ustedes, para los fisiólogos es erróneo, ya que en realidad se produce una disminución del volumen extracelular, tanto de sodio como de agua. Entonces, no solamente es deshidratación, sería también desodificación, ¿sí? Y no solamente una pérdida de agua. Se puede usar en casos de hipernatremia, que en este caso sí son pérdidas puras de agua, porque está hipernatremia, está concentrado el sodio. Muy bien, entonces llegamos a la vedette de la tarde, la fluidoterapia, pero entendiendo todo esto, es que si nosotros, colegas, en principio, por donde yo vaya, que ya son casi 15 años que solo me dedico al posgrado, desde el 2007 me dedico exclusivamente a las normas de competencia, he querido dedicarme a muchas otras cosas más, pero no he podido porque la demanda es tan grande de las normas de competencia, y ahora en tiempos COVID hemos hecho el curso de fluidoterapia, medio interno, manejo de bombas de infusión, hemos hecho RCP, de todo lo que la situación de COVID nos está haciendo necesitar como profesionales para estar en los estándares más altos y sumar al esfuerzo de salvar vidas COVID. En los hospitales regionales COVID hay obstetras que están atendiendo gestantes COVID. Entonces, la fluidoterapia es uno de esos ítems que amerita que nosotros revisemos todas estas láminas en la medida de que, como les digo, somos parte de un equipo, o sea, hasta el personal técnico es valiosísimo, pero nosotros no somos personal técnico, de tal manera que a nosotros no solamente nos interesa la técnica, nos interesa todos los componentes del saber de un procedimiento. Entonces, vamos a la fluidoterapia. ¿Qué es la fluidoterapia? Bueno, como su concepto es tan simple, porque hemos llevado el curso de enfermería, porque hemos llevado el curso de fisiopatología, obstetricia B3, etcétera, que nos parece simple el concepto, ¿no? Es la administración parenteral de líquidos y electrolitos con el objeto de mantener o restablecer la homeostasis corporal. ¡Qué simple! ¿Sí? Hay que poner líquidos por vía parenteral y con electrolitos. Oye, el tema es cuánto, cuándo, cómo, ¿sí? ¿Por qué?
qué patología tiene, cómo está el balance hídrico y todo lo demás. Entonces, y nosotros somos parte del equipo que trata este tipo de pacientes. Bueno, si vamos a hablar de fluidoterapia, ustedes han visto que mis primeras definiciones databan del siglo XIX, es decir, este no es un descubrimiento actual, el saber que la estabilidad del cuerpo depende de, en ese entonces, un líquido que fluía dentro del cuerpo, pero ahora ya sabemos que es el medio interno, ¿no es cierto? Sí, y eso, miren, en el siglo XIX se estudia cuando venían, porque el cólera mataba, así diezmaba poblaciones enteras, y ustedes saben que el padre de la epidemiología, John Smith, en Inglaterra, justamente estudió el tema del cólera, ¿sí? Entonces, cuando venían estas grandes pandemias, que respecto al COVID no son nada, porque mataban millones de gente, la mitad de la población de un país se iba, entonces se vio que era necesario hacer esta infusión de líquidos, ¿no? Obviamente no con la ciencia que ahora manejamos. Y podemos ver acá, ustedes lo van a leer más lentamente. ¿Sí? 1879, siglo XIX, comienzan las primeras transfusiones sanguíneas. Y hay que recordar que el premio a salvar vidas de hace 2 años aproximadamente fue a un colega en la selva que transfundió brazo a brazo, es decir, nos tiró toda la ciencia, porque realmente yo, que me dedico a la capacitación, que he hecho los temas de fluidoterapia, hemoterapia, que hago emergencias obstétricas, etcétera, el saber que un colega ha hecho transfusión de sangre brazo a brazo y que eso ha salvado la vida de un paciente, miren, y que casi ni siquiera se ha hablado mucho sobre el tema, es para sacarse el sombrero. Bueno, en 1889 se aceptó la solución salina, o sea, esto es del siglo XIX y estamos siglo XXI, ¿ah? O sea, es data de mucho tiempo atrás. Se aceptó la solución salina, 0,9% intravenosa para reponer volumen. La fluidoterapia se convirtió en una herramienta fundamental desde el siglo XIX en la resucitación de pacientes inestables hemodinámicamente. Y se usaba mucho en las guerras, la Primera Guerra Mundial, ni siquiera teníamos antibióticos en esa época, pero ya había la fluidoterapia. Entonces, ¿cuál es su utilización médica? La utilización médica, pues, es conservar el volumen sanguíneo eficaz y constante. Ya hemos dicho que el 60% de un adulto es agua. Conservar una presión osmótica plasmática normal. Ya hemos dicho que la presión osmótica plasmática, sí, va a definir la presión intracelular, ¿sí? Y va a equilibrar las composiciones iónicas en cada sector y eso va a determinar que funcione o no la célula, que funcione o no el tejido y que funcione o no el sistema que está siendo impactado. Conservar una presión normal de iones, hidrógeno, hoy tiene que ver con la acidosis metabólica, ¿no es cierto?, en los diferentes sectores. Mantener el estado de hidratación a lo largo de cualquier procedimiento. Por eso no se entra a sala. Una cosa es entrar a sala y otra cosa es parir. ¿eh? Parir y nacer, 2 grandes procesos diferentes. Yo les invito a revisualizar la obstetricia, ¿no? Ya no hablamos solo de partería, nosotros hablamos ahora de parir y nacer. Así que los invito al curso que mañana vamos a tener con el CROP 1. Entonces, el mantenimiento del estado de hidratación a lo largo de cualquier procedimiento, obviamente que vamos a sala, o un procedimiento como es parir. Reposición de electrolitos, nutrientes en caso de alteraciones metabólicas, que tiene mucho que ver con obstetricia, la hiperemesis gravídica, a tener cuidado con las insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales. Todo tipo de shock, 4 tipos de shock. Nosotros vemos el shock hipovolémico, vemos el shock séptico, clave roja, clave amarilla, vemos el shock distributivo si quieren, el anafiláctico, tenemos que estar listos para todos estos problemas y en el shock definitivamente hay un problema con el medio interno. Y como vehículo para la administración de medicamentos, que eso se ve bastante en obstetricia y en cualquier especialidad de la medicina. ¿Cuáles son sus indicaciones? Miren ustedes, shock hemorrágico, shock no hemorrágico. Ustedes saben
que por las náuseas, los vómitos, también podemos llegar a un shock no hemorrágico, ojo, ¿sí? ¿Ya? Pero lo más conocido, obviamente, son las quemaduras. Acá está, ¿ve? Depresión de líquido extracelular, vómitos, diarreas, fístulas, ascitis, o sea que los problemas de clave azul te pueden llevar a un shock hipovolémico, ¿ya? Por depresión, ¿sí? De líquido extracelular. Depresión acuosa, depresión salina, por hipernatremia, por problemas renales, de las suprarrenales, problemas endocrinos, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las indicaciones, ustedes las van a leer detenidamente. Nosotros en obstetricia, ¿qué se nos pide siempre? Que estimemos la pérdida sanguínea, ¿sí? Acá hay una tablita de Pathfinder que nos puede ayudar, que lo hacemos cuando hacemos claves, así que yo estimo que ustedes lo van a hacer cuando hagan hemorragias, porque si no sabemos cuánto pierde el paciente, ¿cómo vamos a reponer líquidos? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo repongo esos volúmenes? ¿Cómo hago fluidoterapia? Básicamente en obstetricia. Y hay que revisar, siempre yo me opongo, y lo digo como pedagoga, no lo digo como obstetra, porque a veces estamos bien sesgados. Muchos médicos cirujanos profesionales no toman decisiones como médicos cirujanos, sino a veces toman decisiones como médicos cirujanos ginecólogos. Es decir, yo lo que les trato de decir es que yo hablo como obstetra, y bueno, si ya no quieren que hable como obstetra, hablaré como pedagoga. Es que es importante ir de la generalidad a lo específico. Eso se llama deducción en pedagogía. Entonces, no podemos nosotros querer cercar al obstetra con solamente el conocimiento obstétrico, sin el conocimiento general, porque eso no es pedagogía. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo y digo, vamos a hacer fluidoterapia en medicina general para llegar al conocimiento obstétrico, eso es pedagogía. Eso no es intrusismo, por si acaso, y lo quiero dejar clarísimo. Entonces, ¿cómo repongo yo el volumen? En obstetricia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener principios generales. El organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia. Hay que priorizar siempre la condición materna a la fetal. Eso es una línea que siempre lo decimos en cualquier tópico de emergencia, ¿sí? Y que duele, y hemos visto miles de películas. Cada vez que veo una película y veo que es algo obstétrico, Dios mío, me detengo ahí, me da ganas de grabarlo. A veces no tengo el tiempo para hacerlo, pero hemos visto un sinnúmero de situaciones en las cuales la familia no quiere priorizar la vida materna y prioriza la vida del feto, ¿no? Y da lugar al nacimiento del niño, pero muere la madre. Y eso podrá haber sido en el siglo XIX, siglo XVIII. Ahora, siglo XXI, se prioriza la vida de la madre. La reposición se empieza primero con cristaloides, con coloides, con sangre. Eso lo vamos a dilucidar ahora. Inclusive en el test de salida hay varias preguntas, varias cosas que hemos tratado, está en el test de salida. Entonces, la reposición volumétrica es de 3 centímetros cúbicos de cristaloides a 1 de sangre perdida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá, como les vuelvo a decir, ustedes son profesión médica, ustedes son parte de un equipo, parte de una mesa de 4 patas, entonces ustedes tienen que saber los porqués. No somos profesionales técnicos, somos profesionales médicos, ¿sí? Y entonces, el saber el por qué va a garantizar que yo haga justamente adecuadamente la fluidoterapia, que esté consciente de que tengo que pasar 3-1, que estoy consciente que tengo que ver que la señora no tenga problemas cardíacos, que no me haga edema pulmonar, estoy consciente que si tengo que reponer primero con cristaloides, primero con coloides, primero con unidad de sangre, primero con paquete globular, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, la reposición volumétrica es de 3-1 y como ustedes estarán viéndolo a través de diferentes diapositivas, siempre se empieza primero con cristaloides, ¿sí? Con cristaloides, siempre, siempre. Muy bien. ¿Qué tenemos que monitorizar en la fluidoterapia? En la fluidoterapia tenemos que monitorizar los signos clínicos, la diuresis, ¿sí? Por eso es que una paciente que está en un problema de emergencia, que necesita una fluidoterapia de emergencia, tiene que estar cateterizada, tiene que tener catéter para medir la formación de orina. Tenemos que hacerle un seguimiento estricto a las funciones vitales, frecuencia cardíaca, ¿sí? Pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y el estado de conciencia. Si está lúcida, si está nubilada, si está prechocada o ya está chocada, ¿no? Entonces, todas esas cosas, además existen cuadros que ustedes supongo también lo van a revisar cuando hagan emergencias obstétricas,
en los cuales se nos tiene que decir en qué grado de shock se encuentra la paciente y cuánto de reposición debo hacer, porque según el grado de shock es que yo repongo líquidos y hago fluidoterapia. Y el grado de shock, sí, como en el cuadro de Basket o los cuadros de la Koch o los cuadros de nuestra guía, nos dicen cuánto debo reponer. Y no hay enfermedad, lo que hay son enfermos, acuérdense de eso. Eso lo dicen los médicos generales, lo dicen los internistas, ¿no? No hay enfermedad, lo que hay es enfermos. Entonces, en fluidoterapia es lo mismo. No existe un protocolo general para todos. Ya, un shock hipovolémico, vamos a darle tanto de sodio, potasio. No, porque va a depender qué volumen perdió, va a depender de las medidas que nosotros hagamos de los fluidos corporales, cómo está la presión osmótica, cómo están las funciones vitales. Eso va a depender de en qué estado se encuentran sus órganos blancos, llámese corazón, riñón. Entonces, no existe un protocolo general exacto de fluidoterapia intravascular en cada caso clínico. Se debe ajustar cada caso individualmente. Ahí está la gran tarea del médico internista, del médico intensivista, del emergencista y del ginecobstetra, porque también nosotros en piso hospitalización hacemos fluidoterapia de pacientes que no están en un estado de emergencia, pero que están en un estado que hay que mantener el medio interno para que puedan superar la patología que las tiene hospitalizadas. Seleccionar adecuadamente el flujo para cada situación clínica, es lo que les digo, cada patología. Hay que pautar líquidos en función de los déficits calculados, básicamente el balance hídrico. Entonces, el balance hídrico es importantísimo, es trascendental. Tengo que hacerlo con mucha responsabilidad y tengo que capacitar a mi personal técnico. Si yo no soy el que voy a medir las pérdidas, la diuresis, etcétera, entonces mi personal técnico tiene que ser responsable, tiene que medir adecuadamente, no puede ir con una hojita de 1 centímetro por 1 centímetro a anotar y al último no saber ni quién anotó ni de quién anotó y dictarme datos que posiblemente no sean exactos. Entonces, la dueña o el dueño o los dueños de la hospitalización son del tópico en obstetricia, es el obstetra. Entonces, el obstetra es quien tiene que hacer los formatos para el técnico, supervisar en el contexto adecuado de la palabra, que el técnico esté tomando adecuadamente los controles de lo que yo voy a trasladar a mi hoja de balance hídrico. Hay que ajustar la fluidoterapia a las patologías, ¿sí? Una cosa es tener una insuficiencia cardíaca, otra cosa es una insuficiencia renal, otra cosa es una insuficiencia hepática, lo que se traduce en obstetricia. Una cosa es tener hospitalizada a una paciente por epiremesis gravídica, que para mí en mis 10 años de obstetra hospitalaria han sido las más pesadas para hacerles todo lo que es el manejo del medio interno. Otra cosa que también son muy importantes es tener las pacientes con preeclampsia, ¿sí? Y tener esos edemas severos y muy pocas veces, con la bendición de Dios, en mi experiencia, hemos tenido patologías cardíacas, insuficiencias renales, etcétera, ¿no? Yo he trabajado en un hospital 2-2, como es el Hospital Sergio Bernales. Es importante la monitorización de la fluidoterapia porque el empleo de las soluciones implica riesgos. Así es que hay que hacerle la monitorización. Felizmente tenemos ahora las bombas de infusión, que es otro tema importantísimo que nosotros recientemente, cuando hacemos cursos de emergencia, diplomados de emergencia, hay un capítulo exclusivo para fluidoterapia, hemoterapia, fluidoterapia de elementos de la sangre, llámese plasma, llámese plaquetas, todo eso más manejo de bombas de infusión. Entonces, implica riesgos importantes, por lo que se requiere una continua evaluación de la situación hemodinámica del enfermo, valorando especialmente la hipervolemia que puede devenir en un problema de gasto cardíaco y cansar al corazón, producir un paro cardíaco, etc. ¿Qué vamos a monitorizar en la fluidoterapia? Signos de una hipervolemia, una ingurgitación yugular, crepitantes basales, ¿sí? Aparición de tercer ruido cardíaco, edemas, signos de hipovolemia, sequedad de mucosas de piel, ¿sí? Ausencia de pulso, ¿sí? Debilidad en el pulso. Y la monitorización durante la fluidoterapia se hace a través del laboratorio.
urea, creatinina, presión osmótica, sodio, potasio, electrolitos, etcétera. Pero cuando ya estamos en otro servicio, ya la monitorización es más invasiva y entonces tenemos que hacer, y agarremos nuestras guías de emergencias obstétricas, ¿sí? Cuando ya la paciente pasa a un 2.2, pasa inclusive a la UCI, y ahí dice claramente, ¿no? A medir la presión venosa central y según la presión venosa central, realizar la fluidoterapia. Es decir, no es que siga a 60 gotas por minuto, no, lo va a determinar la presión venosa central, la presión venosa capilar pulmonar, la saturación de hemoglobina, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Entonces, hay una monitorización invasiva a través de... A ver, ¿alguien tiene abierto su audio? ¿Sí? A través de máquinas, ¿no? Por eso es que ahora que nosotros hacemos, por ejemplo, monitoreo electrónico fetal, decimos, ¿cómo no nos hemos comprado los monitores electrónicos fetales multiparámetros? A ver, los organizadores que muteen a los participantes. Hay un participante que tiene un perro y está... Por favor, ya está. Continuamos. A ver, los organizadores, los colegas organizadores. Muy bien. Entonces, ¿qué otras complicaciones pueden haber? Las complicaciones derivadas de la técnica, ¿no es cierto? Es decir, estamos poniendo bien la vía, hemos canalizado bien la vía, la basílica, la cefálica, la mediana basílica, en caso de ser en el pliegue del codo, o en la muñeca, donde estamos poniéndolo, en el pie también, inclusive, dependiendo qué tal nos llega un paciente gestante quemado, ¿sí? Derivados también de la evolución del volumen del líquido perfundido. Entonces tenemos las complicaciones de la técnica, que puede ser la flebitis. Por ejemplo, sabemos que tenemos que cambiar la vía cada cierto tiempo, 72 horas. Hemos tenido inclusive muertes maternas cuyo foco infeccioso ha sido la vía. Así es que poner vía, como les vuelvo a decir, y como ustedes lo están viendo, la literatura lo dice, no es poner una vía, hay que tener en cuenta para cambiarla, hay que tener en cuenta que esta no se extravase, hay que tener en cuenta que si estamos reponiendo volumen o solamente es para poner un fármaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay complicaciones derivadas de la técnica, la flebitis, la extravasación, embolismo gaseoso, punción arterial accidental y la formación de hematomas, y dependiendo de la técnica, la cantidad que tú estás dejando pasar, el neumotórax, hemotórax, etc. Complicaciones del volumen perfundido, insuficiencia cardíaca. Ya estamos diciendo que no podemos pasar mucho volumen. Acuérdate que el que está bombeando y trabajando con ese volumen es el corazón, ¿sí? Y si pasa demasiado volumen y el problema no es volumen, se va a formar también el edema agudo de pulmón, edema cerebral, alteraciones de la coagulación, porque cuando hablamos de fluidoterapia también hablamos de hemoterapia. Ahí se habla de sangre, paquete globular, plasma, se habla de plaquetas, etcétera. Así es que podemos tener problemas con la coagulación. Alteración de la oxigenación tisular y hipoproteinemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y evidentemente es un especialista el que lo indica. ¿Qué debemos medir cuando estamos en procedimientos? Por eso les traía esa lámina de medir las pérdidas sanguíneas en el parto. Si estamos en una cirugía, habrá que medir cuánto ha quedado en los aspiradores, cuánto ha quedado en el campo quirúrgico. Es más, yo tengo el placer de capacitar emergencias obstétricas a todo el equipo médico. Sí, me he pasado por toda la red de Huancabamba, Piura, he capacitado médicos generales, obstetras en emergencias obstétricas y en toda la red de Huarochirí, también médicos, ¿no? Médicos en la zona de Lima. También he capacitado médicos ginecos obstetras, inclusive en emergencias, residentes en Huancayo, etcétera. Y es necesario tener un buen y adecuado cálculo de la pérdida sanguínea en las gasas, porque tú puedes tener 10 gasas sumamente mojadas y haber visto que ha perdido 200 centímetros cúbicos y piensas que está todo bien, cuando realmente la paciente ya está por chocarse, porque las gasas, según la literatura en cirugía, lo que pesan es lo que hay de volumen
de sangre, ¿no? Hay que medir también lo que se aspira en caso de aspirar, en caso de que se esté trabajando con pacientes que tengan ese tratamiento, tener en cuenta las pérdidas insensibles, tener en cuenta la formación en los terceros espacios, ¿no? Como hemos hablado, como la citis, por ejemplo. Entonces, ¿qué soluciones existen para hacer la fluidoterapia? ¿Qué soluciones existen? Tenemos los cristaloides y ya a pesar que estamos en una reunión sincrónica, me gustaría poder chatear más, por eso es que a mí más me gusta la sala Zoom, les contaré. En una sala Zoom podemos chatear mejor, etcétera. Sí, de repente para próximas capacitaciones podamos hacerlo en una sala Zoom, porque es necesario que ustedes interactúen conmigo también. Entonces yo les voy a hacer preguntas y ustedes tienen que irse contestando mentalmente para que este proceso pedagógico se dé adecuadamente. Entonces ya hemos contestado. ¿Qué pongo? Cristaloides, coloides, sangre. Hemos dicho cristaloides, ¿sí? O coloides también puedo usar, pero primero cristaloides. Y yo ya veo la hora, ¿sí? Porque más o menos son las 5:31. Entonces, quiero llegar justamente a este tema. O sea, ¿qué pongo? Cristaloides, coloides. ¿Qué son los cristaloides? ¿Qué son los coloides? Y entonces, esta es mi lámina que más me encanta en este tema de la fluidoterapia, seguida de esta lámina. Entonces, ¿qué es el shock hipovolémico? Miren ustedes, para dar un ejemplo, porque ya les he dicho que hay 4 tipos de shock, ¿no es cierto? Y además esto es clave roja, pero me sirve para el ejemplo de fluidoterapia. Síndrome clínico agudo caracterizado por hipoperfusión tisular. ¿Ya? No te dice caracterizado por hipotensión o por hemorragia, no. O sea, obviamente hay hipotensión, obviamente ha habido hemorragia, ¿sí? Si quieres no hemorrágico, hay pérdida sanguínea, como tú quieras, pero la definición te dice caracterizado por una hipoperfusión tisular. O sea, el tejido está fallando, el tejido de los diferentes órganos, ¿sí? Entonces, cuando la paciente, en este caso, como estamos hablando de obstetricia, y acuérdate que en obstetricia hay clave azul, clave roja y clave amarilla, que son diferentes cuadros, diferentes fisiopatologías, etcétera, que va a ser diferente manejo de fluidoterapias, pero el más conocido es la clave roja. Entonces, nosotros tenemos aquí pérdida de volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Por el espacio vascular se va perdiendo la sangre. Entonces, como nosotros ya somos unos tromes porque hemos revisado las láminas anteriores, oye, la membrana celular permite el paso libre del agua. Y como se está perdiendo sangre, que tiene sodio, potasio, proteínas y todo lo demás, entonces el agua, para mantener el volumen en los vasos, sale del espacio intracelular hacia el intravascular. Entonces, si yo estoy en una hemorragia porque acabo de parir y la placenta no sale y estoy yéndome en una hemorragia, entonces se está movilizando el líquido, el agua intracelular hacia los vasos, pasando por el intersticial. Puedo estar en un aborto, si quieres una complicación de la primera mitad del embarazo, si quieres una complicación de la segunda mitad del embarazo, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, si quieres una hemorragia posparto, si quieres una hemorragia posparto tardía, o sea, estoy en el puerperio a los 10 días en mi casa echada y empiezo a tener una hemorragia, entonces ahí está movilización del líquido intracelular al intravascular. Entonces, si yo tengo claro ese concepto, entonces no se trata de aprenderse de memoria, no son recetas de cocina, lo que son conocimientos médicos y nosotros somos profesión médica. Por lo tanto, tenemos que razonar en ese concepto y lo que el cuerpo está necesitando en un momento en el cual también puede haber un éxtasis en los vasos sanguíneos, pero estamos hablando de un shock hipovolémico, es que se debe redistribuir los líquidos en el cuerpo de esa mujer. Entonces yo, que estoy en una hemorragia por cualquiera de las razones que hemos dicho, necesito agua en el espacio intracelular, porque mi agua de mi espacio intracelular ha sido movido al intravascular. Y la falta de esa agua con los electrolitos y todo lo demás está haciendo que mis células funcionen mal en mi riñón, en mi corazón y en todo sitio. Por eso es que entro en shock. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que más rápido se vaya al espacio intracelular? Justamente los cristaloides. Si yo
en una situación grave de hemorragia del primero, segundo, tercer trimestre, posparto, temprano, tardía o como quieras, pongo primerito que nada plasma, puedo de verdad tener efectos completamente negativos con la paciente. ¿Por qué? Porque el plasma no se va a ir al espacio intracelular, así que no estoy mejorando la situación de los tejidos. El plasma puede ser una bomba para el funcionamiento del corazón, le doy o sea, el corazón ya está agotado porque está con taquicardia, ¿no? Está bombeando porque se está perdiendo por la hemorragia. Encima le pongo plasma, que es como ponerle un pesote encima al corazón y el corazón puede de verdad quedarse ahí. Entonces, la idea es que conozcamos estos conceptos, yo digo refresquemos porque ya lo conocemos, refresquemos estos conceptos de la fisiología y el movimiento de los líquidos en el medio interno. El concepto de shock hipovolémico nos ilustra perfectamente bien la lámina anterior. Entonces, ¿qué soluciones existen? Existen las soluciones cristaloides hipotónicas, que no son las que usamos, pero tenemos que saber que existen y tenemos que saber para qué existen. Tenemos las soluciones cristaloides isosmóticas, que son las que más usamos, como es el cloruro de sodio. Ahí está el cloruro de sodio, ¿no? Las isoosmóticas. Tenemos las cristaloides hipertónicas, que tampoco son las que usamos más. Las que usamos más son las que están aquí en el medio. Solución fisiológica al 0.9%, solución de Ringer nada más, o lactato Ringer, o la solución glucosada al 5%, que es lo que hemos dejado de usar bastante, porque ya sabemos que el medio interno es como esta solución fisiológica al 0.9%. Entonces, ¿para qué vamos a usar solución glucosada? Salvo excepciones, que ahí lo vamos a ver más adelante. Solución glucosalina isosmótica. Estos son los cristaloides. Y luego tenemos soluciones acidificantes y alcalinizantes. En este caso, los alcalinizantes, el bicarbonato de sodio, que va a depender de la concentración de sodio, ¿sí? Mira, bicarbonato de sodio 1,6, que tiene 14 miligramos, y bicarbonato de sodio 1, que tiene aproximadamente 8.4 gramos. Entonces, va a depender de la concentración. Y obviamente va a depender de la acidosis en la que se encuentre el paciente y de la patología que tenga para usar una u otra. Y las soluciones acidificantes como el cloruro de amonio, que también tiene su concentración. Entonces, estas soluciones cristaloides, ¿sí? Tienen la capacidad de expandir el volumen en los vasos sanguíneos. Pero esa expansión del volumen en los vasos sanguíneos es momentánea, ¿sí? Es momentánea porque solamente 1/4 parte del volumen que tú transfundas a esa paciente se va a quedar en el volumen intravascular. ¿Por qué? Porque justamente por eso hemos visto esta lámina, ¿sí? El cloruro de sodio va a permitir que el agua pase al espacio intracelular y eso está bien, porque eso es lo que está pasando, está habiendo una hipoperfusión tisular. Entonces, es muy bueno, expande el volumen, pero hay que ponerlo en altas dosis, 3:1, hay que hacer un seguimiento exhaustivo, ya hemos dicho de la semiología, ¿sí? Hay que ver que no haya edema pulmonar, hay que ver cómo está el corazón, etcétera, ¿no? Y hemos visto que estas soluciones cristaloides pueden ser hipo o hipertónicas, acá está, permiten mantener el equilibrio electrolítico, son soluciones a base de agua y cloruro de sodio, ¿sí? Y provoca rápidamente, se puede transfundir rápidamente, aumenta la osmolaridad, la pone más porque sabemos que la osmolaridad del cloruro de sodio es parecida a la osmolaridad del plasma, y acá están las presentaciones para que ustedes puedan leerlas detalladamente. Ya las hemos visto en este cuadrito, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a leer. También existen otras soluciones balanceadas, que son las que últimamente se recomienda usar, pero son menos usadas porque más estamos acostumbrados a usar cloruro de sodio, lactato Ringer, estamos acostumbrados a usar esas soluciones, ¿no? Y una de ellas justamente de estas nuevas soluciones es el lactato Ringer y otras sustancias nuevas balanceadas que permiten que el pH sea menos ácido y que el efecto expansor del volumen que se consigue con estas soluciones sea muy similar al del suero salino. Y acá tenemos el Ringer, ¿por qué Ringer y por qué lactato Ringer? Sí, evidentemente tiene lactato, ¿sí? Y que estas soluciones, ¿sí?
son isotónicas, ¿no? Tienen básicamente, es una solución electrolítica balanceada, parte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida por calcio y potasio, ¿no? Y ahí tenemos para que puedan ustedes leerlo, cuáles son sus indicaciones, etc. Tenemos también la solución glucosada al 5% y la solución glucosada al 10, 20 y 40%, que son las concentraciones de azúcar en los centímetros cúbicos. Pero la que nosotros más usamos es la del 33%, ¿sí o no? Bueno, hay que decir que la literatura reconoce estos básicamente para usar como fluidoterapia, pero el gran problema de por qué no se recomienda esto, porque no sirve como expansor plasmático, ¿no? Y las concentradas, ¿sí? Generalmente es para aportar energía. Por eso inclusive acá está la 33%, que es una de las que más usamos nosotros, que es básicamente, no es para expandir volumen. Es decir, nosotros si tenemos una paciente que está con una hemorragia, no le vamos a poner solución glucosada. Tenemos que ponerle cristaloides, cloruro de sodio. Y las soluciones alcalinizantes, que es cuando ya estamos evidenciando a través de la química que la paciente puede estar entrando en acidosis, entonces ponemos sustancias alcalinizantes, y cuando verificamos que la paciente está entrando en alcalosis, que es casi lo menos, ponemos soluciones acidificantes. Estas soluciones acidificantes están contraindicadas básicamente cuando hay insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Muy bien, nuevamente, esta es la tablita que tenemos siempre que revisarla con las soluciones cristaloides. Esta es una tablita también que nos da las concentraciones. Como la idea es dejarles a ustedes esta presentación, entonces se las pongo para que ustedes puedan ver una y otra cuánto de concentración hay en cada una de ellas. Y llegamos a las soluciones coloides, que nosotros, más de uno de nosotros, hemos usado alguna vez, ¿sí? Y si no lo hemos usado, úsenlo, ¿sí? Pero después de los cristaloides, ¿qué nos dice la norma? Miren, rápidamente, las ventajas, ¿sí?, de los coloides frente a los cristaloides y la ventaja de los cristaloides frente a los coloides. Evidentemente es, primero ya hemos explicado a través de esa lámina que los cristaloides van rápidamente al espacio intracelular. Eso es lo que queremos en un primer momento. Por lo tanto, no ponemos coloides. Y los coloides pueden sobrecargar el volumen cardíaco, pueden alterar el sistema de coagulación y pueden dar problemas de anafilaxia. Así es que por eso los dejamos para un segundo plano. ¿Qué tipos de coloides tenemos? Los naturales, los artificiales. Dentro de los artificiales tenemos históricamente varios y nosotros actualmente estamos usando básicamente los derivados de la gelatina. Y eso tiene una razón. ¿Por qué usamos los derivados de la gelatina? Miren ustedes acá, fijen su vista en dosis. Los dextranos tienen dosis. Sí, la hidroxiapilmidón tiene dosis y los derivados de la gelatina, como Lemacel, que no nos debe faltar en nuestra clave roja, no tiene dosis, ¿sí? Y nuestras normas, nuestras guías nos dicen que debe ser transfundido por un personal competente. Entonces, todos los obstetras, absolutamente todos los obstetras somos competentes para hacer fluidoterapia con coloides, ¿no? Esto es el contenido de cada uno de ellos para que ustedes lo puedan leer. Y acá está. Miren nuestra norma que dice, si después de 2.000 centímetros cúbicos persiste la hipovolemia, ¿y ustedes qué dicen? ¿Va a persistir o no? Contesten en el chat, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si la literatura me está diciendo que yo tengo que reponer 3-1 y activo la clave roja cuando hay 1.000 de pérdida, con 2.000 me va a persistir. Así es que, deducción lógica, pero obviamente estamos diciendo que nada está escrito en libros, siempre hay que evaluar al paciente. Entonces hay que transfundir los expansores plasmáticos, en este caso el Lemacel, derivados de la gelatina, a chorro los primeros 15-20 minutos. No se detengan, pónganlo a chorro 15-20 minutos y luego 40-60 gotas por minuto. ¿Y por qué no te vas a detener? ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque sabes que las gelatinas no tienen dosis límite. ¿Ya? Y vas a salvar vidas conjuntamente con un equipo, conjuntamente con la enfermera, con el médico general, que generalmente son los que más están en el primer nivel de atención. Yo no estoy haciendo emergencias con ustedes, pero en algún momento cuando lo hagamos tengo miles de historias para contarles de casos en hospitales 2-2, ¿ah?
Casos graves que yo siempre les he dicho tanto a los médicos cirujanos como a los abogados, a los obstetras, a través de sus abogados, ¿sí? Porque yo he asesorado más de 2 años al SINACOPS, a su sindicato. Les he dicho que de verdad que podemos ganar el juicio terrenal, pero el juicio divino lo perdimos cuando se murió la paciente, porque nadie debe morir por causas de embarazo, parto o puerperio, mucho menos por pérdidas sanguíneas, porque en este siglo hemos empezado, desde el siglo pasado, en los últimos años, a hablar de 0 muertes maternas por clave roja. Entonces, eso es una carga y tiene que ver con este tema que es la fluidoterapia. Así es que acá está la fluidoterapia con cristaloides según norma. Entonces, ¿qué pongo? ¿Cómo pongo? ¿Cuánto tiempo pongo? ¿Y qué hago? Porque ya son las 5:50. Muy bien, entonces, acá hay otras formas, inclusive, que nosotros no debemos dejar de estudiar, de ver, de revisar, que tiene que ver, cuando leamos el libro de la OMS, que yo se los voy a pasar, que tiene que ver con la superficie corporal. Entonces, tenemos que sacar la superficie corporal. Miren ustedes, aquí está la fórmula, la van a revisar. Es más, existe ya ahora con la tecnología, por Dios, que no podemos hacer con nuestros Smart Cell, poder sacar un montón de datos. Así que yo me saqué mi superficie corporal, 88 kilos, estoy gordita, con unos 70 de altura y mi superficie corporal casi 2 y lo normal es 1,7. Entonces sí, yo sé que estoy con sobrepeso, casi obesa 1. Muy bien. Si se desarrolla una hiponatremia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Y entonces, ¿yo por qué les puse esta lámina de la OMS? Porque justamente cuando hay una hiponatremia, ¿sí? Se pone en bolo las sustancias, en bolo. Así es que hay inclusive bombas de infusión para jeringas, por si acaso, ¿ya? Eso es un tema muy importante. Las normas generales de la fluidoterapia, hay que evitar soluciones hipotónicas en hipovolemia porque va a incrementar, ¿sí?, el volumen extravascular. Evitar glucosados, obviamente en pacientes neurológicos, diabéticos, etcétera. Hay que monitorizar, ya hemos dicho, la diuresis, las funciones vitales. Uno de los principales factores que potencian la pérdida de calor es la infusión fría, ¿sí? Y entonces no es que tú la tengas que poner en microondas, porque hemos visto esas prácticas. Hay equipos, nosotros no somos un país pobre, nosotros como obstetras no podemos permitir que se nos estén comprando monitores del siglo pasado o que no tengamos multiparámetros o, es más, en este último curso de emergencias hemos hecho también toma de electrocardiograma, que es algo que tiene que ver mucho con COVID actualmente, y también tenemos que tener los equipos para calentar hasta el cloruro de sodio, ¿sí? Y miren el equipo que se pone en el portasueros para que pase a una temperatura que pueda ser adecuado para el cuerpo. No se debe calentar en microondas, mucho menos si hablamos de sangre, porque puede caer en la hemólisis. Los cristaloides se pueden calentar en microondas, eso sí, pero puede, acá dice sin daño en la estructura molecular, pero el microondas es muy fuerte, ¿sí? Los coloides, obviamente, no vamos a calentar en microondas, ni los almidones, y llegamos a un punto que es fluidoterapia específica, como es la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea es un proceso a través del cual se trasplanta tejido vivo, ¿sí? Como es la sangre y sus elementos formes. Si ustedes acuérdense de histología, yo empecé en el año 83 como docente del curso de físico-química. Así es que entenderán que este ítem a mí me encanta, porque es un ítem con el que empecé el curso de físico-química. Pero he pasado luego a ser profesora de bioquímica, ¿sí? De genética, de embriología, de histología. Tuve el placer de darle forma al primer laboratorio de histología en la Universidad de San Martín de Porres. ¿Y por qué les digo esto? Porque la sangre es un tejido, ¿sí? Entonces, la sangre y sus elementos formes, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasmas. Es un paquete completo de sangre, sangre total, ¿sí? Y de un paquete de sangre total, miren todo lo que sale. Esto es del manual de la OMS. Acá se los voy a dejar para que ustedes puedan leer cada uno.
todo lo que sale, ¿sí? Sale un paquete globular, que es mucho mejor que la sangre total, y sale un poquitito de plaquetas, ¿sí? Y los derivados plasmáticos, que son muy caros, que son muy útiles, pero que no se deben, hasta los cristaloides son prioridad antes que poner solamente plasma. La seguridad del acto transfusional no solo radica en la administración del componente, sino de toda la evaluación que se haga del paciente, ¿no es cierto? Y miren, el principio es no dañar, ¿no? Porque hay que evaluar la sangre, bueno, todo eso sabemos, ¿no? La sangre completa es la que tiene todos los elementos, indicaciones, hemorragias masivas, esas emergencias, shock hipovolémico, emergencias, la clave roja, si no hay disponibilidad de concentrados o suspensiones de glóbulos rojos, que es lo mejor, por si acaso, ¿ah? Mejor es un paquete globular que una sangre total. ¿Por qué? Porque se disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. El paquete globular es solo glóbulos rojos, por eso es mejor. Sí, una unidad de paquete globular es 250 centímetros cúbicos, una unidad de sangre total es 450 centímetros cúbicos. La mala noticia es que un paquete globular o la sangre total solo te sube una unidad en hemoglobina, así que si tú tienes una paciente con 7, le pones un paquete y te va a subir a 8. Tendrías que ponerle varios paquetes para siquiera llegar a 9 o 10, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente este video. Miren ustedes, todos atentos, por favor, atentos. Su médico puede recomendarle que reciba una transfusión de sangre para tratar su afección médica o para salvar su vida. Su sangre transporta oxígeno y nutrientes a todos sus tejidos y retira el dióxido de carbono y otros productos de desecho de estos. La sangre también ayuda a combatir la infección y a cicatrizar las heridas. La sangre está formada por una porción de líquido y componentes celulares. El líquido, llamado plasma, es en donde los nutrientes, hormonas, factores de coagulación y otros químicos se disuelven. Los componentes celulares, en vez de disolverse, se suspenden en el plasma. Están formados por glóbulos rojos que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Glóbulos blancos que combaten la infección. Y plaquetas, que son subcélulas pequeñas que ayudan a la sangre a coagularse. Las células sanguíneas se producen en la médula ósea, un tejido suave que se encuentra dentro de varios de sus huesos. Una transfusión de sangre utiliza sangre donada para reabastecer de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, factores de coagulación, plasma o sangre completa. Entre las circunstancias que pueden requerir de una transfusión de sangre se encuentran pérdida de sangre como consecuencia de traumatismo, cirugía del corazón u otra cirugía mayor, trasplante de órganos, trastornos hemorrágicos como hemofilia, anemia severa, incluyendo anemia de células falciformes, tratamiento para la leucemia u otro tipo de cáncer. Trastornos que destruyen las células sanguíneas o la médula ósea o incompatibilidad RH en recién nacidos. Para iniciar la transfusión, se insertará una aguja intravenosa en la vena de su mano o brazo. Se colgará cerca a una bolsa que contiene la sangre donada y la sangre goteará lentamente a través de un tubo anexado a la aguja intravenosa, permitiendo que corra por su vena hacia su torrente sanguíneo. Durante toda la transfusión, se controlará su temperatura, frecuencia cardíaca, respiración y presión arterial. Luego que la bolsa esté vacía, se colocará otra bolsa en el tubo intravenoso en caso necesite más sangre. Cuando la transfusión finalice, se retirará la aguja. Luego de la transfusión, su médico controlará sus signos vitales para asegurarse de que no tenga una reacción adversa. Si es necesario, posiblemente se le administre un diurético para reducir cualquier hinchazón o retención de líquido. Muy bien. Vamos, espérense, sorry. Entonces, mis estimados colegas, espero realmente haber completado, haber ayudado, haber absuelto algunas dudas que ustedes puedan haber tenido sobre el tema de fluidoterapia, medio interno. Lo que hemos hecho es articular los conocimientos que ya nosotros traemos del pregrado. Quisiera terminar diciéndoles que siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo. En medicina, evidentemente, no lo hago en el paciente, pero eso implica lectura, implica muchos otros
otros procedimientos pedagógicos. El conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado e incrementado constantemente o se desvanece, eso es cierto, porque cuando yo hago prácticas de emergencias obstétricas en médicos, cirujanos o profesionales obstetras, sencillamente en semiología me doy cuenta de que no hay gran diferencia. Si es que no estamos haciendo la semiología diariamente, pues cuando seamos médicos, cirujanos, seamos obstetras, ya dejamos de hacerlo y perdemos las habilidades. Entonces, para mí ha sido un placer estar en esta sesión con ustedes, siendo las 5:55, dejo 5 minutos para las preguntas que puedan ustedes tener, sugerencias o también compartir alguna experiencia o comentarios. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Colega Guillermo Villena, dígame usted. Soy el obstetra José Luis. José Luis. Sí, le quiero hacer una pregunta. Dígame, colega José Luis. Antes, ¿qué opina usted de la administración de la dexametasona antes de administrar o antes de transfundir la sangre? Ya, por ejemplo, o es que no se debe de poner. Ya, si nosotros leemos los tratados, inclusive el de la OMS, por ejemplo, usted no va a encontrar de que sea una indicación colocar la dexametasona antes de transfundir los glóbulos rojos, o el paquete total o el paquete de glóbulos. ¿Por qué? Es igual como cuando nosotros hacemos extracción manual de placenta o hacemos el AMEU. Dice, si no existe un anestesiólogo, colocar meperidina, colocar diazepam. Y vamos a ver que muchos ginecólogos en la práctica no lo quieren hacer porque dicen, oye, si la paciente ya está mal, está hipovolémica, le pones un diazepam, una meperidina, se termina de dormir y no se nos despierta. Entonces, hay muchas recomendaciones basadas en evidencias científicas, porque evidentemente la dexametasona, al ser un fuerte antialérgico, podría disminuir los efectos adversos, pero una transfusión sanguínea siguiendo los pasos de que sea el mismo grupo, el mismo factor que se necesita para ese tipo de paciente, no tendría por qué dar reacciones alérgicas, siempre y cuando esa sangre haya sido controlada, salga de un banco de sangre, etc. Sin embargo, si el profesional que está a cargo del paciente indica el uso de la dexametasona, siempre y cuando no contravenga otras situaciones de su enfermedad propiamente dicha, se puede poner, ¿no? O sea, eso ya es criterio médico. Ya, hay otra pregunta de la obstetra Sheila que pregunta, ¿se puede diluir la sangre con cloruro de sodio o con cloruro de sodio calentado o no? Excelente pregunta, la colega Sheila. Yo siempre digo que las preguntas enriquecen la presentación y Sheila está cumpliendo con ese principio, porque algo que no lo he dicho durante toda la presentación es que la sangre no se tiene que diluir con nada, inclusive en la parte procedimental de la transfusión sanguínea dice, tenga usted cuidado de que la vía por la cual usted ponga la sangre no sea la vía del cloruro de sodio. Tiene que ser, no estamos diciendo otro Avocat, estamos diciendo que hay que usar vías especiales que tengan tanto para el cloruro como para la sangre, no se diluye. Otra pregunta que hace la obstetra Flor, son obstetras que trabajan en un... Sí, dígame. ¿En cuánto tiempo como máximo puedo transfundir la sangre? Esa es otra cosa que no se ha hablado, así que yo también agradezco la pregunta de la colega Flor. Y tenemos la bibliografía de la OMS, habla de 30 minutos, ¿sí? Los paquetes. Otras fuentes bibliográficas hablan de 30 minutos a 2 horas. Entonces, ya también eso viene a ser un criterio médico. Si estamos frente a una emergencia, una hipovolemia, será 30 minutos, rapidísimo. Si estamos en un paciente estable, pero que necesita porque le bajó la hemoglobina, puede ser 40 minutos, 45 minutos. Criterio médico. Otra consulta, ¿qué hacer cuando la sangre es espesa y no pasa, no gotea? Ajá, ya, oye,
si la sangre, pensando, los paquetes globulares y la sangre total, una es de 250 centímetros cúbicos, la otra es de 450 centímetros cúbicos. Se guardan de 2 a 5 o 6 grados y estas tienen que ser evidentemente calentadas. Yo estimo que ustedes tienen las máquinas para eso e inclusive en el tiempo en el que se transportan deben ser, ¿cómo se llama? Transportadas adecuadamente. La sangre tiene que pasar. O sea, no puede, si la sangre no está pasando, el paquete está mal, está muy frío o tiene que tener algún elemento que haga que no pase y no podemos forzar, no voy a poder aplastar el paquete o abrir la llave totalmente, no. O sea, no puede ser, o sea, es una razón por la cual yo tendría que llamar al banco, revisar qué está pasando con la sangre, porque inclusive dentro del manual de la OMS dice, revise usted el tiempo de vida de la sangre. Por ejemplo, nosotros sabemos que un paquete puede durar, o sangre total puede durar 35 días, de repente esa sangre tiene 40 días. Yo no debo pasar eso al paciente, porque cuando yo o le pase algo a la paciente, yo no voy a decir, me indicó el emergencista, me indicó el luciólogo, me indicó el ginecobstetra. Oye, no, pero si esa sangre tiene 40 días y la sangre debe tener 35 días nada más, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Si la sangre está espesa y no pasa, es por un problema del paquete. No puede ser. La sangre debe pasar. Sí, es como que tuviéramos un cloruro de sodio donde el sodio de repente se ha cristalizado por ABC razón y vamos a querer pasarlo. No, es algo que está fallando en la solución. A ver, obstetras, hagan la pregunta, por favor. Activen su micrófono y hagan la pregunta rápido. Colega José Luis, son las 6:01. Yo feliz de responder todas las preguntas, mis estimados colegas. A ver, tenemos una última pregunta, vamos. Hablen ahora o callen para siempre. Sino que tengo justo un compromiso ahorita, voy a hacer partograma con la Universidad de Ica. Ah, ya. Muy bien, no hay preguntas. No hay preguntas. Ya está, no hay preguntas. Colega José Luis, si me permite, colegas, para mí ha sido un placer estar con ustedes en un día tan importante como es el Día Nacional de la Obstetricia, comprometerlos a seguir construyendo el conocimiento, porque nosotros somos las voces de las mujeres, la familia, la comunidad, de nosotros depende brindarle a este país y al mundo el mejor recurso humano. Así es que sumemos esfuerzos, obstetras, ginecos, enfermeros, técnicos de enfermería, lideremos los obstetras, los equipos, porque somos profesionales especialistas en el tema, ¿sí? No puede haber un profesional que sepa más de obstetricia como un profesional obstetra. Así es que yo desde aquí un abrazo fuerte, mi querido amigo José Luis, ya lo veo a usted, está con su uniforme, la colega Nelly, el colega Mario. Obstetra Carmen Gamarra, felicitaciones por su excelente ponencia. Puntos muy importantes usted ha tocado, que muchos habíamos dejado de lado, pero nos ha refrescado, nos ha hecho recordar. Muchísimas gracias a Obstetra. Estaremos coordinando para otras ponencias. Estamos muy contentos, todos hemos estado muy atentos con su ponencia. Usted se pasó, francamente es obstetra de peso, que ha recorrido como nacional e internacionalmente. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Muchas gracias, obstetra. Feliz, colega José Luis, nos veremos de repente para hacer todo lo que es emergencias obstétricas, bombas de infusión, oxigenoterapia, hemoterapia, manejo de plasma, plaquetas, el manejo de toda la fluidoterapia, caso por caso. Un placer, siempre estaré con ustedes, un placer, nos estamos viendo. Gracias, colegas. Gracias, obstetra, estamos en contacto. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, compañeros, se ha terminado con el segundo día de ponencia. Mañana continuamos con lo que es el tercer día de ponencia. La obstetra Patricia Romero va a dar lo que es el tema de emergencias obstétricas en contexto de COVID-19, por lo que quedan invitados para el día de mañana para que puedan participar. Es un tema muy importante las emergencias obstétricas en este contexto que estamos viviendo, que es la pandemia. Muchas gracias y obstetra Mario, mande el post-test, por favor. Gracias, hasta mañana.